Es 22 de abril, es el Día Mundial de la Tierra y es un buen día para reflexionar sobre temas ambientales que al final tienen también muchos vínculos con nuestra economía. Vamos a hablar de reciclaje, pero no de un reciclaje que va mucho más allá del que nosotros podemos hacer cada día, uno que va mucho más lejos. Estamos hablando del reciclaje de envases que afecta a las empresas que ya se están viendo afectadas por una nueva normativa que entró en vigor el pasado 1 de enero. Nos acompaña Eduardo de Lecea. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días, buenos días. Eduardo es director general de Genci y Sigaus, que son dos entidades enfocadas al reciclaje. Sigaus se ocupa del reciclaje de aceites usados y Genci de los envases profesionales. ¿Qué dice exactamente esta normativa, Eduardo, que entró en vigor el día 1 de enero y que afecta a los envases de las empresas? Bueno, como bien dices, es una norma de envases que obliga a gestionar los envases una vez son usados. Es importante decir que no obliga a los fabricantes de envases, es decir, no obliga al que fabrica la botella o al que fabrica la caja o al que fabrica el brick, ¿no? Sino a los que comercializan sus productos utilizando esos envases, o bien incluso a los que importan pues o materias primas o bien piezas, componentes envasados que utilizan en sus procesos productivos. Pónganos un ejemplo, a ver. Bueno, pues si el ejemplo más fácil de entender es, por ejemplo, si vendemos un litro de leche. Si vendemos un litro de leche, el litro de leche se vende en un brick. Y eso ya es un envase y se considera que es un envase primario. Si bien es cierto que normalmente no se venden las botellas de uno en uno, sino se venden en packs de 6 y esos van en otro envase, que es una caja de cartón, que puede tener plástico, y ya se llama envase de agrupación, y eso sería un envase secundario. Y luego, además, cuando se vende ese producto, normalmente no se vende cajas sueltas, sino que se pueden vender, pues no sé, de 20, 50 en 50 cajas, ¿no? Y entonces esas cajas se ponen en una base de madera que se llama un pallet. Se ponen todas las cajas apiladas, se atan con unos flejes, que son unas cintas de plástico duro, y luego se protegen con un film, ¿no? Y eso se considera envase terciario, ¿no? Entonces, para visualizarlo, cuando uno va, por ejemplo, a un hipermercado y ve cómo están reponiendo, digamos, las estanterías, es muy fácil ver cómo están estas bases de madera con cajas apiladas y hay un señor ahí pues con un cúter quitando los plásticos, quitando las cajas. Bueno, pues todas esas cajas y todos esos envases es lo que se gestiona. Entonces, desde nuestro punto de vista, nosotros gestionamos las cajas y los envases de maderas que se quedan en el hipermercado, porque serían envases comerciales, y lo que el ciudadano se lleva a su casa pues sería el envase doméstico, y eso se gestionaría por los scraps de envases domésticos, ¿no? Claro, es que esto es muy importante que esté regulado, porque al final, si pensamos en todo lo que genera todos esos grandes paquetes desde el punto de vista empresarial, una cosa es lo que nosotros hagamos a nivel doméstico en casa, que también es importante crear conciencia con esto, ¿no? Pero se deja de contaminar mucho si todo esto está bien gestionado. ¿De qué hablamos, Eduardo, cuando nos referimos a envases en el ámbito empresarial, para que podamos entenderlo bien? Bueno, al final es todo lo que se comercializa o se vende en comercios e industrias, ¿no? El envase en sí mismo es igual. Hablaba de lo de la leche, por ejemplo. Sí, el envase en sí mismo es igual, pero al final es todo lo que se vende en comercios e industrias, ¿no? Y entonces, la ley lo que hace o lo que establece es impone, quiero decir, hasta ahora, quiero decir, quien es el responsable para cumplir con eso era el poseedor del residuo. Ahora, es decir, hasta ahora la empresa que generaba los residuos de envases, es decir, un comercio, una fábrica, es la que tenía que ocuparse de gestionarlos correctamente. A partir de este año, ¿qué es diferente? Bueno, sigue siendo relativamente parecido, porque tanto el comercio y la industria tienen que seguir almacenando correctamente esos residuos, no pueden no cumplirlo, y además tienen que cumplir con las obligaciones que le marca la ley, ¿no? Desde darse de alta como productor de residuos, tiene que tener su número de identificación medioambiental, tiene que tener sus contratos con gestores, utilizar los documentos de identificación, pero lo que hace la ley es
impone unas nuevas obligaciones a las empresas que comercializan sus productos envasados, que al final son todos, todo el mundo comercializa envasados. Su producto envasado, ¿no? Y entonces le pone obligaciones de financiación, de recogida y de tratamiento de los residuos que se generan. Y además le obliga a adoptar una serie de medidas, ¿vale?, que tienen que ver con la prevención, la reutilización y el reciclado de esos envases. Al final es el ciclo de vida de esos envases, Yo ¿no? decía que usted es el director general de Genci Sigaus. Ahora le vamos a preguntar esto, qué significa y exactamente cómo ayudan a las empresas, pero esta nueva normativa le hace ser optimista con respecto al futuro. ¿Es una buena normativa? Bueno, yo creo que sí es una buena normativa. Como toda normativa, pues ha entrado el 1 de enero del 25, entonces para los envases comerciales e industriales, porque los envases domésticos ya se venían gestionando desde hace 25 años mucho tiempo, sí, en España, pero ahora ha entrado en los comerciales e industriales. Esta norma se va a ver reforzada pues, por un reglamento que entrará en vigor en el 2026 y que lo que dice que esta norma está aquí para quedarse. Y entonces al final sí, quiero decir que son obligaciones que se imponen al productor y se imponen al poseedor para garantizar una mejor, utilizar menos envases y además gestionarlos de manera adecuada. ¿Y ustedes como Genci, exactamente qué es lo que hacen en todo este proceso? Bueno, la ley permite a las empresas que comercializan los envases, ¿no?, que gestionen esos envases o bien de forma individual o bien a través de sistemas colectivos, que es lo que somos nosotros. Nosotros nos llamamos scraps, que son sistemas colectivos para la responsabilidad ampliada del productor, para hacernos cargo de eso. Y entonces nosotros gestionamos en nombre de nuestras empresas los residuos que ellas generan, ¿no? De tal forma que cumplimos, antes hablaba de unas obligaciones y unas medidas que imponía la ley a estas empresas a título individual, y nosotros en su nombre las cumplimos. Lo que nosotros aportamos básicamente es, como Sigaus y como Genci, es mucha experiencia, porque llevamos 18 años gestionando el aceite industrial usado que se genera en 170.000 industrias en España. Eso es muy contaminante. Bueno, sí, son... Si no se gestiona bien. Son 140 millones de litros de aceite usado. 140 millones de litros. Que nosotros recogemos y esos 140 millones los volvemos a convertir en nuevo lubricante. O sea que ahí hay una industria detrás. Y en ahora, esto tiene una experiencia de 18 años. Esto como Sigaus. A partir de ahí nace Genci, que lo que se dedica es a lo de los envases, con esta nueva normativa que entra en marcha este año. Ahora se va a desarrollar a partir del año que viene con un reglamento, que es lo que especifica un poco más de qué forma se tiene que hacer. Y hay mucha diferencia en qué se parece y en qué no el reciclaje de aceites al de envases. ¿En qué están notando que cambia la cosa? Bueno, realmente la recogida, la forma de gestionarlo es muy parecido. Quiero decir, porque al final se genera en los mismos sitios, que son industrias, y además la forma de gestionarlo es muy parecida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que al final se generan las mismas instalaciones, se utiliza la misma documentación, que es una documentación muy específica, que no se aplica a los envases domésticos, porque el envase doméstico se gestiona de manera diferente, y son los mismos operadores. Hay que entender que cuando uno le vende o se genera residuo en un taller de coches, pues tanto el lubricante o el aceite usado que se genera como el envase, porque hoy por hoy todo líquido va en un envase, hay que gestionarlo, ¿no? Y entonces al final las sinergias están ahí, y eso lo hemos visto tanto en nuestra experiencia en Sigaus como en Genci. ¿Y cómo diría Eduardo que lo están haciendo las empresas en lo que llevamos de año madrileñas? Pues yo diría que lo están haciendo, que están despistadas, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo porque si vamos al directorio central de empresas, o sea, que es el DIRCE, que es, bueno, que lo publica el INE, el INE dice que, y por ir a lo que a mí me afecta, que hay unas 176.000 industrias en España que están activas, ¿no? Bueno, pues según datos publicados por el Ministerio de Medio Ambiente, las empresas
que se han adscrito o que están obligadas a registrarse en un registro del Ministerio para cumplir con esta obligación son 41.000. ¿Qué quiere decir? Que 3 de cada 4 empresas no están Ni cumpliendo. siquiera se ha registrado, que no están cumpliendo. No se han registrado. Y luego las multas son cuantiosas, ¿eh? Bueno, efectivamente las multas son cuantiosas porque en función de si estamos hablando de un residuo no peligroso, porque el envase puede ser no peligroso, puede ser la madera, el cartón. Podrían llegar a 100.000 euros, pero si estamos hablando de residuos peligrosos podrían ser muchísimo más altas. Sí, llegan hasta los 600.000, pero parte de los 20.000 a los 600.000. Y, por ejemplo, hace 2 meses tuvimos un acto de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, donde estuvo la Subdirección General y los diferentes SCRAPs, y la Subdirección General del Ministerio de Medio Ambiente nos notificó que ya había abierto 100 expedientes sancionadoras a empresas que no se habían inscrito en ese registro, ¿no? Con lo cual, es decir, que se están poniendo las pilas en cuanto a las inspecciones. Sí, y además el plazo terminaba el 30 de marzo y parece ser que han hecho una ampliación de ese plazo, primero hasta el 18 de abril y ahora hasta el 30 de abril, pero entiendo que ya ese plazo se ha terminado, o sea que ya las empresas en teoría tendrían que estar cumpliendo, ¿no? Y luego es que, por ejemplo, en España, si hablamos de datos nacionales, cada minuto se generan 16.000 kilos de envases, según datos del Ministerio de Transición Ecológica. Se ha aprobado hace poco el nuevo reglamento de envases de la Unión Europea que busca precisamente acabar con este exceso de envasados. Nosotros que hablamos mucho de economía, de medio ambiente, en el programa de ecología, siempre te dicen, cuando vayas a comprar, intenta que no esté envasado, ¿no? Porque es una forma, a título particular de cada uno, de contribuir a eso. Sí. Cree que, y eso que 1 de cada 3 empresas de momento no parece que esté con intención de cumplir, aunque le va a obligar, porque esto es sí o sí por ley y las multas son muy altas. Quien quiera saber más, buscar más información, ser una empresa comprometida que cumpla la ley también y no arriesgarse a que le caiga una multa, ¿qué puede hacer, Eduardo? Bueno, yo lo primero que le diría, lo primero que tiene que hacer es ir al registro de productos y productos, ese registro que está en el MITECO, en el Ministerio, y darse de alta, ¿vale? Y luego obtener un número de registro que la ley te obliga a tener ese número de registro, que es un código de envasador, e incluirlo en todas tus facturas, porque si no lo haces, ya te está significando que no estás cumpliendo con la ley. Segundo paso, tendrás que adherirte a un SCRAP, declararle y comunicar al Ministerio que estás cumpliendo con la legislación, con lo cual lo que tienen que hacer ya es... Y esto es para todas las empresas independientemente del tamaño, ¿no? Sí, si una empresa comercializa un producto envasado, con independencia del número de envases que comercializa, tiene que darse de alta. Y entonces, lo que sí establece la norma es que a la hora de las declaraciones, si pones menos de 15 toneladas, por ejemplo, pues la declaración que tienes que hacer es simplificada. Pero bueno, de simplificada a que sea sencilla hay un mundo, ¿no? Si quieren saber más, ¿cómo pueden contactar con ustedes? Pues yo diría, lo primero es nuestra página web, que es genci.es. Genci con G. Con G de gato, es Gestión de Envases Comerciales e Industriales. Pueden llamar al teléfono, que es el 91799 1551. Y ahí nos encuentra. En nuestra página web pueden firmar los contratos, tienen inteligencia artificial, de tal forma que si tienen dudas pueden preguntarle y decirle si le afecta. ¿Que tienen un asistente virtual? Exactamente. Tiene incluso una calculadora donde puede meter sus kilos y saber lo que le va a costar. Incluso puede preguntar, si duda de si se ha dado de alta en el registro o no, un buscador para que identifique el código de bueno, que está todo muy simplificado. O si su competencia está, que también eso es importante. Claro, también si está la competencia o no, ahorrar multas y crear conciencia. Eduardo de Lecea, director general de Sigaus y Genci, gracias. Seguiremos sumando para que el planeta, después de que nos marchemos, quede en las mejores condiciones posibles para los que vengan detrás. Gracias, Eduardo. Muchas gracias.